Aleluya. Vamos a pedir que los jóvenes salgan. Aleluya. Bien. Vamos a ir a la palabra. Amén. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 17. Evangelio según San Juan, capítulo 17. ¿Lo tenemos? Bien, vamos a darle lectura. Versículo 12, 13 y 14. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hasta ahí. Al versículo 14 una vez más le damos lectura. A ver, ¿cómo dice el versículo 14? Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Yo quiero hablarte en esta mañana de qué mundo soy. Les voy a empezar hablando de una caricatura. ¿Por qué de una caricatura? Hace tiempo vi una caricatura y me llamó mucho la atención. Yo sé que posiblemente usted nunca la ha visto y no le está interesado en esas caricaturas, pero me llamó la atención de esa caricatura porque es un elefante que encontró un mundo y nadie más los oía ni no los oía, pero él sí los podía oír y su preocupación de él era guardarlo a ese mundo, una como flor. Adentro de esa semilla o de esa flor estaba un mundo totalmente parecido al nuestro. Y él se preocupaba porque ellos adentro de su mundo decían que venía un tiempo de destrucción. Y entonces él trataba de guardarlos. Ahora, porque él tenía un mundo aparte. Cuando hablamos de un mundo, hablamos de un reino. Cuando hablamos de un reino, hablamos de un gobierno. Cuando hablamos de un gobierno, hablamos de todo lo que está dentro de ese gobierno. Entonces, dice Jesús, está orando. Esta es una oración que Jesús está haciendo por su gente, por sus discípulos. Él empieza su oración y les dice, ¿sabes qué, papá? Tú me enviaste a este mundo. Y estoy en este mundo y estoy para salir. Pero antes de que yo salga, te quiero pedir por todos aquellos que ya me conocen, por todos aquellos que han estado conmigo y aún por los que van a venir, que los guardes. El mundo no los va a amar, el mundo no los va a querer, porque ellos también no son. Entonces tú y yo estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Bueno, ahí vamos entrando apenas. Ahora, Jesús les dijo a sus discípulos, que el mundo no los quería porque no eran de él. Pero tenemos que entender que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor, dejamos de ser parte de este mundo.
y empezamos a ser parte del mundo de Dios. Entonces, hay un mundo que es este mundo y hay otro mundo que es el mundo de Dios, o en otras palabras, el reino de Dios. Ya este mundo no va a reinar sobre nosotros, va a reinar Dios. Espero no enredarnos, sino que entendamos a dónde quiero que lleguemos. ¿Qué dice Colosenses 1:13? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, Colosenses 1:13 habla de otro mundo, o en otras palabras, de otro reino. Y el reino de las... Fíjense, entonces ya encontramos que tenemos un reino aquí en la tierra, tenemos un reino en los cielos, pero también hay un reino de las tinieblas. Cuando Jesús vino, nos sacó, su preocupación más grande él era sacarnos del reino de las tinieblas. Nos sacó ya del reino de las tinieblas y no nos llevó al reino de él, o al reino de los cielos. Nos dejó en el reino de la tierra. ¿Por qué nos dejó en el reino de la tierra? Porque aquí en el reino de la tierra, Él estando con nosotros, nos da la autoridad, nos da la potestad para poder ahora a través de nosotros poder sacar a los que están en el reino de las tinieblas. Para traerlos a este reino de la tierra y de este reino de la tierra ser parte del reino de los cielos. Bueno, leemos acerca de un reino y el reino de Dios es diferente. En el reino de las tinieblas es un reino Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora miren, nuestra lucha no es contra sangre y carne, dice, sino que es contra principados, contra autoridades, contra todo eso de las tinieblas. Entonces, dentro de ese reino de las tinieblas se mueve muchas cosas, entre ellos la muerte espiritual, la sabiduría de este mundo, esa es otra área. Pero ahora te voy a decir una cosa, cada uno de nosotros tenemos que tener una lucha. ¿Pertenecíamos al reino de las tinieblas? Sí pertenecíamos. Dije, ¿pertenecíamos? Sí. De ahí Jesús nos sacó. Nos puso en este reino de la tierra. No nos llevó, nos puso, porque imagínense, si en el momento en que nos saca del reino de las tinieblas y nos lleva al reino de los cielos, automáticamente, ¿qué pasaría con nosotros? Vienen y te dicen, ¿aceptas a Cristo? Y tú dices, sí. Y te mueres. Y te vas con el reino de los cielos. Dios nos traslada del reino de las tinieblas a su reino. Ahora ya tú y yo somos parte del reino de Dios, pero estamos en este reino de la tierra, que es, miren, que es, vamos a llamarle el reino de la carne. Para que tú vivas en ese reino, tú necesitas un cuerpo, necesitas carne. Entonces tú estás reinando aquí en esta tierra. Primera de Pedro 2:9. Vosotros pues sois real sacerdocio. Ahora son nación santa. Ahora son pueblo adquirido por Dios. ¿Qué más?
que llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que nos llamó de las tinieblas. Volvemos a hacer lo mismo. Nos sacó de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y nos llevó a su luz admirable. Entonces somos de Dios. Tú y yo somos del reino de Dios. Pero no estamos todavía reinando allá con Dios. Estamos aquí en la tierra. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cómo tenemos que andarnos? Y les voy a decir algo sorprendente. Le éramos más fieles al rey de las tinieblas que ahora al rey de nuestro reino, que es el Rey de Reyes. Santo Dios. Porque ¿a cuántos se les dificultaba robar? ¿A cuántos se les dificultaba cualquier otra cosa? ¿Saben qué, no? Mentir. Es más, algunos matar. Para esa gente era normal. Pero cuando nos saca Dios del reino de las tinieblas y nos trae a este reino, ahora somos diferentes. ¿Cómo dice el versículo? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahora tenemos que andar como hijos de luz. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que andar como hijos de luz? ¿Sabes por qué? Porque dice Efesios capítulo 2. A ver. Vamos a Efesios capítulo 2. Su versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El texto que está sentado a la diestra, ¿cómo? En lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora tú estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y dice que vamos a estar ahí hasta que Dios ponga a los enemigos de Jesús bajo sus pies. Tú y yo tenemos que vivir de una forma diferente. No porque te estén cuidando. Porque desgraciadamente muchas veces vivimos bien mientras nos cuidan. Cuando nos descuidan, hacemos otra vuelta lo que hacíamos antes cuando estábamos en las tinieblas. A mí me sorprende, platicaba aquí con el médico acerca de sus exámenes. Él está calificando exámenes, tiene su pancle de exámenes, sí. Yo nomás veo que puras crucecitas. Le digo, oye, dice, es que no estudian. No estudian. Y cuando van a hacer su examen, ya sea el celular, ya sea cómo le hicieron para fusilarse el examen, pero ya lo traen todo ya contestado, ya más están copiando a ver si. Pero están mal. ¿Por qué están mal? Primero, porque no estudiaron. Y sabes una cosa, una de las cosas que nos pasa a nosotros, que vivimos en este mundo, en este mundo de la carne, todavía no podemos llegar al mundo de Dios, está allá, pero dice que nuestro espíritu está con Él. Entonces, tú y yo estamos aquí en la tierra, ¿cómo estamos viviendo? ¿Como nos dice este libro o como nosotros pensamos? ¿Sabes por qué ¿Sabes por qué nosotros no vivimos conforme a este libro? ¿Por qué creen ustedes? Porque no estudiamos.
Si el Señor nos hiciera un examen, ahorita,